Hoy te voy a dar un montón de tips para que prepares tu entrevista de trabajo como todo un rockstar. Una entrevista de trabajo es una conversación que vas a tener con tu futura empresa. Esta conversación es para conocerte mejor. Vamos a comenzar hablando de que las entrevistas de trabajo pueden llegar a ser un poquito estresantes, pueden darnos un poquito de ansiedad y yo qué voy a decir y yo qué voy a responder, tomando en cuenta algunos consejos y tips que te voy a compartir en este video, porque a lo largo de mi carrera he estado en un montonón de entrevistas y me ha pasado literalmente de todo. Te voy a compartir como las mejores prácticas, cosas que yo he hecho, que me han funcionado, que me han ido súper bien, para que en esa próxima entrevista te vaya súper bien y estés muy bien preparado. Es muy importante que seas consciente de qué cosas vas a decir y muy importante cómo las vas a decir. Si en el último trabajo que tuviste una discusión y te fuiste porque te peleaste con tus compañeros de trabajo, una cosa es decir que en tu último trabajo renunciaste porque querías empezar con nuevos retos profesionales, a que digas que te fuiste porque le pegaste un puñetazo a un compañero de trabajo. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo vas a decir las cosas. Entonces ese es el primer tip. Siempre tienes que estar muy pendiente en qué cosas vas a decir y cómo las vas a decir. Es muy importante que prepares muy bien tu currículum. Acá tienen un video en donde yo les explico paso a paso cómo preparar un currículum perfectamente, cómo preparar ese currículum en inglés. Acá en la caja de comentarios puedes descargar la plantilla gratuita para que puedas hacer tu currículum. Y es muy importante que recuerdes que ese currículum debe tener las experiencias laborales y cada experiencia laboral tiene que tener brevemente en bullet points qué cosas hacías en tus trabajos anteriores. Es fundamental que coloques tus logros, que coloques los logros de cada una de esas posiciones, porque tus logros son aquellos argumentos que van a hablar por ti, que te van a hacer brillar en la entrevista y que probablemente es lo que va a hacer que el entrevistador se decante por ti y no por otro candidato. Entonces es muy importante, recuerda incluir tus logros en tu currículum. Un punto muy importante es que tú tienes que saber muy bien qué cosas hacías en tus anteriores trabajos. Tienes que tener mucho cuidado con eso de que te hagan una pregunta en la entrevista y que tengas que ver el currículum para responderlo. O sea, si tú tienes que ver tu currículum para responder una pregunta, el entrevistador va a pensar que tú pues le estás mintiendo, porque tú tienes que saber exactamente qué cosas hiciste en tus anteriores empleos. Entonces tienes que estar muy pendiente de qué cosas dicen en tus trabajos y saber defender, saber argumentar, saber mencionar muy bien qué cosas hiciste en tus anteriores trabajos. Eso te lo tienes que saber. Y aquí es muy importante que tienes que saber defender las cosas que digan en tu hoja de vida. Esto me pasó a mí hace poco en una entrevista de trabajo. Yo tengo en uno de mis logros, yo logré en uno de mis empleos un crecimiento del 212% en ventas versus el año anterior. Eso fue como en el año 2018. Y yo tenía esa cifra yo la tengo en mi currículum, ese 212%. Pues, ¿qué pasó? Que el entrevistador, una de las preguntas que me hizo fue: ¿cuál es ese logro del cual te sientes súper orgullosa? Y resulta que yo le conté de esa experiencia, de ese crecimiento, de ese 212%, y resulta que el entrevistador comenzó a indagar más, a profundizar más en la cifra. Y ese 212% fue que en valores o en unidades, pero fue en mal, pero fue producto core, pero, o sea, empezó a profundizar. Yo mantuve la calma, no me puse nerviosa porque yo recuerdo muy bien cómo logré ese número. O sea, ese número es real, no es un número inventado que yo puse ahí. Entonces yo supe defender y supe argumentar bien ese logro. Todos esos datos o números que tú coloques en tu currículum, tienes que saber defenderlos porque pueden preguntarte sobre ellos. Una de las preguntas más comunes que hacen en las entrevistas es: cuéntame sobre una vez en la que demostraste trabajo en equipo, en la que demostraste liderazgo. Cuéntame. Estas preguntas son preguntas de tipo abiertas, preguntas en las que ellos quieren ver cómo actúas tú o cómo actuaste tú ante una situación determinada. Te voy a dar un truco para contestar estas preguntas que yo lo utilizo mucho, que es la fórmula STAR: situación, tarea, argumento y resultado. Cuando te hagan una pregunta de este tipo, tú tienes que primero decir una situación, poner un contexto, decir
Por ejemplo, en trabajo en equipo, me acuerdo que en la empresa en la que yo trabajaba teníamos que sacar adelante una campaña de un cliente y el equipo no estaba alineado. Cada equipo había un problema de comunicación y las personas en el equipo no estaban alineadas con el objetivo del proyecto. Ahí estás describiendo la situación. Luego dices tarea. Se me asignó el proyecto, yo fui la persona responsable en determinar el alcance del proyecto y determinar quiénes eran los responsables en el proyecto. Tarea. ¿Cuáles fueron aquellas tareas que a ti se te encomendaron? Luego, en acciones, dices las cosas que hiciste, las cosas que desarrollaste. Entonces, acciones, dices, por ejemplo, convoqué al equipo, asigné presupuesto, asigné a cada uno las tareas, asigné también tiempos para que cada una de las personas del equipo pudieran presentar en qué tiempo y en qué fechas iban a entregar los informes, ejemplo, por decir algo. Y luego, al final, dices cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Al final, el proyecto se logró sacar adelante, logramos incrementar las ventas en un 20% y mejoramos la comunicación dentro del equipo, muy puntualmente. Como puedes ver, esta es una fórmula que la utilizan mucho y esta fórmula tú la puedes utilizar para preparar tus respuestas. Es súper importante que prepares siempre tus respuestas, tus ejemplos, y tus ejemplos tienen que estar preparados con la fórmula STAR: situación, tarea, acción y resultado. Siguiente punto, ten mucho cuidado cuando hablas sobre las salidas de la empresa. Esto es muy importante porque siempre le preguntan, en esta empresa trabajaste 2 años y ¿por qué te fuiste? Como te dije al principio, no es lo mismo que digas que te peleaste con tu jefe a que digas, bueno, que decidiste buscar un nuevo reto profesional. Siempre tienes que tratar de decir de forma muy polite, de forma muy amena, por qué renunciaste a tu empleo y evitando decir cualquier cosa que te haga ver mal. Pilas con esto. Siguiente punto, es importante que leas muy bien qué piden esos empleos a los cuales tú te estás postulando. No te postules a lo loco, por favor. Lee bien qué es lo que piden, cuáles aptitudes, qué habilidades, si piden manejo de sistemas, manejo de software. Manejas esos sistemas o esos software, entonces los incluyes en tu hoja de vida. Tienes que saber que si en un currículum piden inglés y tú pones en tu currículum que hablas inglés, probablemente en la entrevista te pidan que hables inglés. Entonces, cuidado con poner en tu currículum cosas que no sepas manejar. Pues si dices que hablas inglés, pues que sepas que te van a pedir que hables inglés en la entrevista. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso, chicos, por favor, porque sale la entrevista, te piden que hables en inglés, entonces uno se queda ahí como pajarito en grama, viendo para los lados. Y si de repente hay programas que de repente tú sabes utilizar, pero de repente ahorita en este momento no te acuerdas exactamente, se recomienda que hagas un pequeño repaso, un pequeño refresh de esos skills, de esos programas, para que estés preparado en el caso de que te pidan alguna prueba técnica en la entrevista. Si por ejemplo en la entrevista te dicen que es un puesto para atención al público, tienes que mostrarte amable, tienes que mostrarte ameno, educado, sí, mostrarte siempre en la entrevista, tú eres el candidato perfecto para esa posición. Y también una de las preguntas más comunes que te hacen en una entrevista de trabajo es que hables de tus defectos o de tus debilidades. Aquí tienes que tener mucho cuidado con esta pregunta. Lo que tienes que hacer es decir algo en lo que tengas alguna debilidad y qué estás haciendo para mejorar eso. Por ejemplo, yo siempre digo que a mí me cuesta mucho decirle que no a la gente. O sea, me gusta siempre como ayudar a todo el mundo, entonces después me encuentro como que no tengo tiempo para nada. Entonces, bueno, me estoy organizando mejor, tengo una agenda, anoto mis tareas, entonces estoy como más pendiente en qué cantidad de tiempo tengo disponible para poder asumir compromisos nuevos. Entonces, esa es la forma en la que se contesta esa pregunta. Por acá en mi canal también te voy a dejar aquí una lista de reproducción en donde tengo más videos relacionados a entrevistas de trabajo. Espero que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Chao.